Buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a ver la clase de demografía. Como ustedes saben, por motivos del 43 aniversario, es que estamos con esta modalidad en este día, ¿verdad? Y también vamos a estar así el día jueves. Y para los del grupo uno también día viernes. Bueno, iniciando con la clase, ¿verdad? Vamos a ponerla. Ok. Eh, Como siempre, ¿verdad? Iniciamos con el valor, que es el de la excelencia en el de este mes y posteriormente el tema. El objetivo, reconocer las generalidades de la demografía en la salud pública y iniciamos con el concepto de demografía, que prácticamente nos dice que es una ciencia que estudia las poblaciones humanas de manera estadística, es decir, en base a datos numéricos, a cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad de una población. Algo importante que necesitan saber es de dónde viene la palabra demografía. ¿Por qué? Porque a partir de la etimología nosotros podemos saber el significado de las palabras y relacionarlo más fácilmente con su concepto. Demos viene de la palabra pueblo y grahen viene de estudio, descripción o tratado. Entonces, demografía es el estudio de los pueblos y de cómo estos se comportan, con sus migraciones, emigraciones, nacimientos, natalidad, mortalidad, etcétera. Perdón. De ahí vamos a pasar a ver el concepto de población, que la población se considera un agregado de humanos en un área, en un momento determinado y que están sometidos bajo diversas influencias a lo largo del tiempo. Entonces, estos pueden tener características primarias de la población y características secundarias de la población. Entre las características que más nos interesan a nosotros para la atención comunitaria en salud, la medicina de la comunidad, tenemos estos cuatro que están por acá abajo: natalidad, mortalidad, la emigración y la inmigración. ¿Por qué? Porque a partir de estos se van viendo los cambios en las poblaciones y los tipos de las poblaciones, si se va quedando gente más joven, si va quedando gente adulto mayor, si hay bastantes niños. Entonces, dependiendo de eso, así se van conformando las pirámides poblacionales que las vamos a ver más adelante siempre dentro de esta misma clase. De ahí, dentro de las características primarias de la población, tenemos que es el volumen, su composición y su distribución. Esto haciendo referencia, ¿verdad?, en qué lugar físico estén y cuántas personas son, que si son hombres, si son mujeres, si son niños y en qué regiones del país se encuentran distribuidas, ¿verdad? Ahora, con las características secundarias. Hablábamos ya de la natalidad, mortalidad y las emigraciones y las inmigraciones. Ya vamos a también hablar un poco acerca de estos conceptos. Ahora, esto es bien importante que quisiera que se lo aprendieran de memoria, que es la diferencia entre emigrante e inmigrante y también la palabra migrante. Por ejemplo, emigrante es cuando está, digamos, una persona. Eh, yo, digamos, en este caso, Sorely Marciales, yo me encuentro aquí en El Salvador y a, este, quiero viajar a Francia. Entonces, si yo estoy en en mi país de origen, el hecho de viajar hacia otro lugar se llama emigración. Pero cuando yo llego
a Francia, en este caso, entonces yo ahí ya me convertiría en una inmigrante. Y ahora, así pueden entender esos dos términos más fácilmente. Y cuando ya vemos la palabra migrante, eso puede referirse a cualquiera de las dos personas, pero la diferencia entre el emigrante y el inmigrante es que uno es para el que sale de su país de origen y el otro es cuando llega a un país diferente. Y esa es la diferencia entre la terminología. De ahí, la definición de migración, ¿verdad? Se diferencian estas desde el punto de vista que son, desde donde son consideradas, que es lo que yo ya les había explicado. Entonces, que es desde donde una persona abandona su lugar de origen o cuando entra en un país nuevo. Entonces, ahí es que ya cambia el estatus, ¿verdad? A eso se refiere la migración, pero sí es el cambio de un país a otro. De ahí, dentro de la demografía médica, podemos nosotros experimentar o se puede decir que la demografía es muy importante porque con las migraciones y las inmigraciones así se pueden llegar a introducir diferentes enfermedades en los países y en las poblaciones. Porque si ustedes, digamos, tienen un pueblo pequeño donde nunca se han enfermado de malaria y llega alguien que ha estado en África y que llega enfermo, obviamente va a llegar y va puede hacerse un contagio de malaria entre los habitantes que nunca habían tenido esta enfermedad. Entonces, esa es la importancia para la medicina de las migraciones y las inmigraciones porque también afecta la salud, ya sea por dos motivos. Uno puede ser porque puede introducir nuevas enfermedades y el otro porque puede introducir también nuevos aspectos medicinales y curas y hay cambios dentro de la dinámica del proceso salud-enfermedad. Entonces, aporta herramientas importantes para poder visualizar problemas del comportamiento de la salud y también reevaluar, ¿verdad?, el proceso de salud-enfermedad. Ahora, estas son teorías del movimiento poblacional, que son unos pequeños ejemplos que les quería poner para que vieran cómo se han ido cambiando las poblaciones a partir de las migraciones y las inmigraciones. En China, ¿verdad? En las obras de Confucio dice que sus discípulos y otras escuelas y otros filósofos chinos tenían la tesis de que el crecimiento excesivo de una población puede reducir el volumen de producción del trabajador. Entonces, esto lo que realiza al final es que como hay tanta gente trabajando, van a querer trabajar menos y van a bajar su nivel de vida porque las masas van a estar, las masas pueden causar contiendas. Entonces, entre más población hay en ciertos lugares, va a haber siempre más demanda de trabajo, pero va a haber menos trabajo que hacer porque va a haber demasiadas personas para poder hacer un mismo trabajo. De ahí, perdón, eh, tenemos la relación de la demografía con otras ciencias. Esto es bien importante porque así es como se relaciona con la medicina. Si ustedes se fijan, dentro del círculo están relacionadas tanto la estadística, matemáticas, historia, política, geografía, psicología, sociología. La medicina, todo está relacionado a la demografía porque es el movimiento de los pueblos y cómo van enriqueciendo o cambiando su cultura dependiendo de las personas nuevas que integren o que se salgan y vayan a otras culturas a aprender y luego tal vez regresan. Entonces, si lo relacionamos con la salud, la demografía, tenemos que esto va a tener diagnóstico en las condiciones de salud de la población. Se van a determinar cambios, ya habíamos dicho, en la natalidad, en la mortalidad, eh, en el tipo en las tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades, en la mortalidad general, en la esperanza de vida al nacer incluso, y vamos a tener también que vamos a tener que realizar programas más adecuados según las necesidades de la población
cómo vaya cambiando, porque al tener diferentes personas que lleguen y emigren o inmigren a diversos países, ¿verdad? Así tienen que ir cambiando las políticas para irse adaptando también a estas nuevas personas que van integrando la demografía de esas ciudades por los cambios que ya habíamos hablado, ¿verdad? En las enfermedades y en los procesos de salud de enfermedad. Entonces, esto es más que todo lo que interesa dentro de la salud comunitaria, ¿verdad? Ahora que hay unos cuantos ejemplos de lo que ya estábamos hablando, de lo que puede analizarse según la demografía, la estructura de las poblaciones, la fecundidad, la migración, la mortalidad perinatal, también los años potenciales de vida perdidos, la esperanza y años de vida perdidos, etcétera. De ahí aquí tenemos las características de la demografía. Cuando estamos hablando nosotros de las características de la demografía, es eh, todos aquellos componentes que según la raza, el sexo, la edad, van a determinarnos variables como el tamaño de la población, la densidad de la población, la distribución de las tasas de vitalidad. Entonces, que eso es lo principal que se ve dentro de la salud pública. Realmente la demografía, acuérdense que sirve tanto para cuestiones de política como para cuestiones de salud, para las matemáticas, para todas las diversas cosas que ya fuimos viendo, ¿verdad? Y ahí están descritas cada una de ellas. Posteriormente tenemos los tipos de demografía que hay. Hay dos tipos, está la estática y está la dinámica. La estática es el análisis estadístico que examina el tamaño y la estructura de una población en un momento y de un tiempo determinado. Entonces, cuando analiza el tamaño, estamos hablando que es el conjunto de habitantes que hay y la estructura que está conformada por las variables de edad, género y raza. Ahora, en la estadística dinámica es el análisis estadístico que analiza las variaciones de factores en el transcurso de tiempo, como la natalidad, la fecundidad y todos los otros factores que ya habíamos visto. Inclusive aquí entra también el envejecimiento poblacional. De ahí este es un resumen para que ustedes vean cómo se dan los movimientos poblacionales en este pequeño esquema, ¿verdad? Donde después de que se da una movilización poblacional, tenemos un movimiento natural y un movimiento migratorio. El movimiento natural es por natalidad y por mortalidad y finalmente nos da un crecimiento natural. En cambio, el movimiento migratorio es por emigración o inmigración y eso nos deja un saldo migratorio. De ahí los tipos de fuentes de datos demográficas, ¿de dónde los podemos conseguir? De censos, de estadísticas vitales, de encuestas por muestreo y aquí dice cada uno cómo son recopilados. Otra parte importante que tenemos de esta clase son las teorías demográficas, que una es la teoría de la transición demográfica, la teoría de la segunda transición demográfica y la teoría de la revolución reproductiva. Entonces, en la teoría de la transición demográfica, el ritmo del crecimiento de la población responde a una población geométrica, o sea, a un crecimiento exponencial. Quiere decir que estas son las natalidades. Aquí en la teoría de la segunda transición demográfica está asociada a un fenómeno de la revolución industrial y señala un desfase entre una disminución en la mortalidad y la natalidad. Es el resultado del cambio de unas tasas de natalidad y mortalidad altas por otras bajas, que esto se puede dar durante las guerras también. La teoría de la revolución reproductiva, si los conceptos claves de la teoría de la revolución reproductiva son eficiencia reproductiva, longevidad y reemplazo generacional. En líneas generales, las consecuencias de la revolución reproductiva tienen efectos sobre el trabajo en el declive del patriarcado y la desregulación social de la sexualidad.
De ahí, todo esto lo podemos ver más que todo cuando son situaciones de eh, roles de pareja que ya no quieren tener hijos porque las personas están decidiendo que es mejor quedarse solos y es cuando esto ya lo podemos ver en Europa, ¿verdad? Que las poblaciones son mayoría de poblaciones viejas, entonces casi no hay jóvenes y casi no tenemos nacimientos. Ahora tenemos aquí la pirámide poblacional, ¿verdad? Que es una representación gráfica de la distribución por edad y sexo. Es un doble histograma de frecuencia. A la derecha tenemos a la población femenina y a la izquierda vamos a tener siempre la población masculina. Esto es lo que ustedes van a construir con la tarea que se ha dejado para el día de ahora, eh, porque lo que vamos a hacer, repitiéndoles dentro de la tarea, ¿verdad? Vamos a sacar de toda la sección todos los datos de edad y de sexo y ustedes van a poder con todas sus familias, los datos de sus familias nucleares, los van a procesar a ver cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos niños hay, todos por edades. Y después con ese dato ustedes van a hacer el histograma de doble frecuencia y van a construir una pirámide poblacional para ver cómo sale la pirámide poblacional de sus casas. Entonces, ese va a ser el trabajo de ahora. Y aquí están los tipos de pirámides que podemos tener cuando tenemos una pirámide progresiva, cuando está estacionaria y hay una regresiva. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? El tipo de población que las compone. En las pirámides progresivas tenemos una población joven, que quiere decir que hay más nacimientos que defunciones. En la pirámide poblacional madura quiere decir que tenemos bastantes adultos. No, no es, en este aspecto quizás están casi igual los nacimientos y las defunciones. No hay como una diferencia enorme entre ellas y se mantiene la misma cantidad de las poblaciones. Y en la pirámide vieja tenemos pocos nacimientos y hay más cantidad de gente, de adultos mayores. Entonces vamos a ver en su trabajo cuál de todas esas son, cómo les sale la pirámide de ustedes. Y allí aquí están unos ejemplos de cómo estaban la pirámide de El Salvador en el 92. Si se fijan, una pirámide joven bien marcada y en el 2019 ya está queriendo iniciar a hacerse una pirámide estacionaria. De hecho, por ahí tengo una imagen que se las voy a poner en el aula virtual para que ustedes observen que todavía estamos dando mayor tendencia a lo estacionario, pero que continuamos siendo una pirámide joven. De ahí, estas tasas de mortalidad, masculinidad, se las dejo porque son las que vamos a ocupar para realizar el diagnóstico comunitario. Entonces, esto es todo por ahora. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, estamos a la orden, y vamos eh, ahorita a dejar la clase hasta acá. Cualquier duda con el trabajo me avisan y estamos a la orden. Pasen feliz día.